La oración es conversar con Dios. La oración es hablar con Dios. Por eso es que venimos hablando y venimos aprendiendo acerca de la oración. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de la oración por conocimiento de Dios, para recibir sabiduría de Dios, de conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Esa es una oración constante. Y hablábamos de que el Señor nos dé una vida plena en el Espíritu Santo, que nos llene de la plenitud del Espíritu Santo. ¿Para andar qué? Plenos en el Espíritu Santo. ¿Para andar qué? Con el poder de Dios para resistir los embates que vienen desde adentro, de nuestra naturaleza pecaminosa, que es rebelde, que es contumaz. Para resistir qué? Los embates que vienen desde el mundo, con sus filosofías, porque el mundo trae filosofías. Ahí está la Barbie. Es un tipo de enseñanza que ya están metiendo a los niños, porque Satanás ha apuntado a los niños y todos sus peones apuntan a los niños, porque ellos quieren después legalizar otras cosas más, porque ellos están en el ámbito de crear todo el terreno para que todo el planeta se convierta en una Sodoma y Gomorra, para que se cumpla lo que la Biblia ha dicho, lo que el mismo Señor Jesucristo ha dicho. Y en Sodoma y Gomorra no se respetaba ni niño ni anciano, nada, todo estaba pervertido. Por eso es que Satanás necesita leudar toda la masa, necesita leudar toda la tierra. Y en eso está, en eso está. Entonces esas corrientes filosóficas que vienen del mundo son las que afectan incluso a creyentes. ¿Cuántos creyentes, podríamos decir así, quién sabe, omnibulados están llevando a los hijos a ver esta obra del diablo llamada esta película del Barbie? ¿Cuántos? Y son padres, ¿ah? Pero como no hay diferencia, son creyentes de nombre, no hay diferencia entre el mundo y la vida cristiana, ahí van. Pero es que el que es hijo de Dios, inmediatamente no necesita que le vengan a conversar, a decir nada. Él se da cuenta inmediatamente de que eso no es de Dios, y es que es del mundo. Y todo lo que es del mundo es contrario a Dios. Eso ya es indiscutible. Eso ya no hay que preguntar al hermano mayor en la fe, preguntar al pastor, preguntar a la hermana mayor en la fe, nada. Tú ya sabes que no debes llevar a los hijos ahí. Punto. Ya no hay nada más que hacer. Ahora hay hasta padres vistiéndose de Barbie para agradar a las hijas. Esto es sutil, es diabólico, pero solamente un creyente que está orando, que por ende está leyendo la Biblia, la palabra de Dios, es el creyente que se da cuenta de estas cosas, el que está despierto. Por eso decíamos que el domingo pasado hay que orar por conocimiento de la voluntad de Dios. Pero hoy en este domingo lo que vamos a hacer es orar, aprender acerca de la oración por bendición en el hogar. La oración por bendición en el hogar, que eso es muy importante. Queremos que el Señor derrame su presencia en nuestros hogares, en nuestra casa. Pues entonces vamos a pedirle al Señor que bendiga nuestro hogar. Pero eso también involucra muchas decisiones a nivel personal para cada uno de los padres. Porque si queremos que haya bendición en el hogar, entonces nosotros, los padres creyentes, tenemos que vivir rectamente y con sabiduría para poder criar a los niños y poder enseñar a los hijos y para poder imponer la ley de Dios en el hogar. Porque montones de padres creyentes quieren imponer no la ley de Dios, sino quieren imponer la ley de su carne, porque como no oran y no leen la Biblia, son incapaces de distinguir las cosas del Señor. Ese es un extremo. El otro extremo son los padres permisivos siendo creyentes, son los Elís de este tiempo. Elí también quería seguramente la bendición y hasta oraba por su hogar, pero no era efectiva la oración. ¿Por qué? Porque el padre tampoco hacía lo que Dios le mandaba hacer. ¿Qué es lo que Dios nos manda hacer a nosotros para que haya bendición a nuestro hogar? Que seamos sabios para criar a nuestros hijos. Que no hagamos que nuestros hijos hagan lo que quieran en el hogar, porque dice la Biblia que la necedad está pegada al corazón del muchacho. La Biblia nos habla que los padres tenemos que en ocasiones corregir a nuestros hijos. Yo sé que en este tiempo de sabiduría de hombres, donde están los psicólogos y los famosos expertos, todos ellos enemigos de la palabra de Dios han recomendado que no, la Biblia exagera, la Biblia no, atenta, dice, contra los derechos, claro, hijos de las tinieblas,
Y el resultado de todas esas corrientes filosóficas de este mundo es que tenemos a un montón de hijos engreídos, rebeldes, contumaces, inútiles, mediocres, que solamente hablan y desean la vanidad, incapaces de agarrar una herramienta y trabajar por sí mismos, incapaces de agarrar una escoba, incapaces de agarrar una sartén y freírse un huevo y prepararse un almuerzo. Es esa generación de mutilados emocionales y mutilados mentales que ha creado Satanás y sus peones a través de todas esas filosofías de este mundo. Entonces el padre cristiano que se amolda al mundo, entonces no va a tener bendición en su hogar, por más que ore. Porque esta bendición para el hogar, esta oración por bendición en el hogar, va a ser efectiva partiendo de la vida de los padres. Yo quiero bendición en el hogar, pero no oro. Quiero bendición en el hogar, pero no leo la Biblia. Quiero bendición en el hogar, pero no estoy haciendo las cosas rectamente delante del Señor. No va a funcionar. Y lo que va a pasar es que muchos así padres que son creyentes, pero que están descuidados y no se están consagrando, después van a culpar al Señor y van a decir, no, no es efectiva la oración en el hogar. No, hermano, no es porque no sea efectiva, porque las cosas del Señor se cumplen. Lo que no está siendo efectiva es tu vida cristiana. Tu vida cristiana es la que no está siendo efectiva. Porque eres un permisivo, porque dejas que en el hogar se haga lo que quiera, porque les has comprado Netflix a los hijos para que vean, porque les has comprado un aparato, un PS2, un Nintendo, un lo que sea, para que estén metidos en el juego, porque no les hablas del Evangelio, porque no oras con ellos para antes de comer, porque todo el día están prendidos en la televisión viendo cualquier banalidad, porque les has metido el televisor en el cuarto, les has metido en el dormitorio, en la pieza, como dicen en unos países, les has metido la computadora en el dormitorio. Les has comprado un teléfono a un niño de 10, de 11, de 12 años, de 13 años, de 14 años, cuando los niños no tienen que tener acceso a esos aparatos porque les destruyen la cabeza y la mente. A través de un teléfono ingresan tantas barbaridades. Porque le has creído y le has tomado el cuento a estos expertos de ahora que te dicen tienes que ser amigo de tus hijos. Mentira del diablo. Porque la palabra del Dios, no, de la palabra del Señor, no dice que seamos amigos de nuestros hijos. Dice que seamos padres. Porque siempre se conserva esa jerarquía, esa autoridad. Porque el hijo necesita un parámetro. Cuando lo conviertes de igual a igual como amigo, entonces ya no tiene ese parámetro. Y después vienen los hijos todos rebeldones y después dice, pero tú nunca me dijiste nada. Al padre Elí, ¿no? Le dice, tú nunca me dijiste. Y después cuando están llorando por los alucinógenos o por el alcohol, se acuerdan, mi papá nunca me dijo que no hiciera esto. Y empiezan a reprocharse porque el papá nunca tomó acciones. Es que esto es lo que está produciendo esta sociedad. Esto es lo que está produciendo todos estos peones de las tinieblas y todas estas ramas de la psicología que lo único que hacen es dañar más a los niños, porque hasta el mismo psicólogo está hasta poseído por legiones y quiere dar pues la moralina y dar los parámetros de conducta, hasta quieren meterse en la crianza de nuestros hijos. Y eso pasa en todo lugar en los colegios. Entonces el padre cristiano, ¿qué es lo que tiene que hacer? Primero consagrarse para que su oración por bendición por el hogar sea efectiva. Y la Biblia nos da parámetros para eso. Tenemos que ser consagrados y hacer que en nuestro hogar sea un hogar donde la palabra del Señor sea exaltada. Ay, que a mi hijito le gusta el reggaetón, pues vaya quitándoselo al hijito. Ay, que mi hijito ore al Señor. Ay, que qué le voy a decir a mi hijito, se resiente. ¿Y usted para qué es padre? ¿Para qué tiene autoridad? ¿O usted acaso cree que Jehová nuestro Dios es permisivo con el pecado? Nosotros somos sus hijos. ¿Y usted acaso cree que Jehová es permisivo con el pecado? Jehová también nos corrige. Y cuando tiene que corregir, lo hace de manera efectiva y tajante. ¿Quién le va a decir al Señor, tú eres malo? Hay padres que son Elís. Omnis y Fines eran unos tremendos hijos de las tinieblas, pero Elí nunca les estorbó el pecado. Estaban sirviendo a Dios porque eran sacerdotes. Y se agarraban de la comida, metían el trinche, el tenedor y se sacaban las mejores presas y se los comían, los mejores pedazos de porciones de carne se las comían ellos. Se acostaban con las mujeres que llevaban los sacrificios ahí al tabernáculo. Y Elí sabía todo eso, pero se hacía el del oído flojo, pues no escuchaba. Ay, ¿qué le voy a decir eso a mi hijo Elí? Se vaya a resentir Elí. A Fines, se vaya a resentir Omni, se vaya a resentir Fines.
Ay, no, mijitos, son tan bonitos, mijitos. Eran tremendos hijos del diablo y eran mayores ya de 30, de 40. Quiere decir que ni en la niñez les dijo nada. Por eso es que el día que vino la revelación a Samuel y el Señor le habló, Samuel, Samuel, y lo levantó por 3 veces, ahí le dijo lo que iba a hacer con Omnis y Fines y lo que iba a hacer con Elí por permisivo. Eso debe hacernos temblar a nosotros como padres creyentes. No ser como Elí. Queremos bendición de Dios pero para el hogar y queremos aprender a orar por el hogar, pero somos como Elí. Estamos permitiendo el pecado dentro de la casa. Por eso es que el día que Samuel recibió la revelación de Dios y el Señor le habló, le dijo, te voy a contar lo que voy a hacer a la casa de Elí. Porque sus hijos han blasfemado mi nombre, han pecado contra mí, han hecho corromper al pueblo y Elí, sabiendo, no se los impidió, no los estorbó, no les puso un alto. Y los hijos te conocen porque te van viendo cuando tú tienes autoridad espiritual. Si tú eres pues uno igual que el mundo, te gustan las cosas del mundo, miras las mismas cosas del mundo, hablas como el mundo, estás en las mismas cuestiones del mundo, te gusta la vanidad del mundo y los hijos te ven y luego le quieres hablar de Dios y dices, ¿tú qué me vas a decir a mí? ¿Qué me vas a decir a mí? ¿Qué vas a orar por mí si tú estás hasta perdido tal vez? Así hay hijos que desafían a los padres. ¿Por qué? Porque el padre que se hace llamar cristiano no está viviendo la vida cristiana como debería de vivir. No tiene autoridad espiritual, es un Elí también en la casa. Y quieren, y hermano, llora por mi hijo, y hermana, llora por mi hija, llora por mis hijos, pero ¿y vos? Como dicen mis hermanos argentinos, ¿y vos? ¿Qué estás haciendo tú por tus hijos? ¿Estás orando? ¿Estás ayunando? ¿Te estás arrodillando por ellos? ¿Estás clamando por ellos? Y estás pidiendo consagración primero para ti, para que tengas autoridad espiritual, para que les puedas hablar a ellos. La bendición en el hogar pasa primero por ordenarnos dentro del hogar, dentro de la casa tenemos que ordenarnos. Los padres creyentes se tienen que ordenar. Si hay un padre que es creyente, la madre es creyente, el papá no es creyente, porque tal vez así se casó y después la hermana creyó en el Señor, amén, ok. La hermana está orando y pidiendo por el Señor, la autoridad está sobre el papá que no es creyente. Pero la hermana ahí está orando y en todo, en las posibilidades que ella tiene como esposa, como señora de la casa, ella está difundiendo la palabra del Señor y las enseñanzas de Dios e imponiendo la ley de Dios en la casa, la ley de Cristo. Pero la esposa también ora para que todo esté pues ordenado dentro del hogar. Algunos queremos bendición de Dios para el hogar, pero no nos ordenamos en las cosas que Dios ha establecido en el hogar. Hay cosas que tenemos que arreglar en la vida, los padres, si queremos bendición para nuestros hijos. Si nosotros llevamos una vida disoluta en la cuestión moral, en la cuestión íntima, en la cuestión conyugal, ¿qué vas a esperar bendición de Dios para tu casa? A todo el que me ve en YouTube, a todo el que me escuche en YouTube, el que llegue a escuchar esta disertación bíblica. ¿Qué vas a esperar tu bendición en el hogar si tú no te ordenas en la vida cristiana? ¿Estás casado? La primera pregunta es, ¿estás casado? Ay, que no se puede. ¿Cómo que no se puede? ¿Dios no es poderoso acaso? ¿Dios no tiene poder acaso? Y hay que empezar a ordenar esos aspectos para que la bendición de Dios pues fluya en la casa. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá con su mujer y serán una sola carne. Es ley de Dios, es orden de Dios universal. Y aún matrimonio, gente que no es creyente, recibe bendición de Dios por cuanto se someten a esa ley espiritual. Y nosotros que somos creyentes, así haya uno dentro de ese vínculo que existe ya, tiene que procurar que todas esas cosas se ordenen para que la bendición de Dios fluya. Pero si el varón o la esposa no es creyente, el esposo o el conviviente no es creyente, dice, no, todavía no, ok, amén. Usted sigue orando porque usted sí es la creyente o usted sí es el creyente, sigue orando, orando, orando y Dios le va a conceder lo que está pidiendo y se van a casar. Pero usted no desiste de eso.
porque usted no se debe acomodar a esa situación. Entonces, cuando usted anda en esa órbita de Dios, los hijos ven que usted tiene autoridad. Entonces, su oración va a ser poderosa y va a trascender en la vida de sus hijos. Porque los hijos conocen cuando el padre y la madre son espirituales. Saben. Va quedando sembrado en el corazón cada vez que escuchan al papá hablar de Dios, a la mamá hablar de Dios. ¿Usted cree que todo lo que los niños escuchan de las prédicas, de las canciones cristianas, no está siendo guardada por el Espíritu Santo en su corazón? Por supuesto que sí. Porque sabe, en el hogar hay un ambiente donde se exalta a Dios. Entonces hay bendición de Dios. Estamos poniendo bendiciones sobre los niños. Pero todo parte por el padre y la madre creyentes. A despojarnos de los excesos, de los elís a un costado, y de los demás que son un poco más, que exasperan a los hijos, que es el otro extremo, el que está ahí atrás y es muy, pero muy, como decimos en el Perú, hinca demasiado y exaspera más bien a los hijos. Ese es otro extremo. Tenemos que tener sabiduría de Dios. No es que soy amigo de mi hijo, yo soy su papá. En nuestro vínculo con mi hijo, yo soy su papá. Nunca le digo, yo soy tu amigo. Y él sabe muy bien, porque ya le he dicho, hijito, yo nunca seré tu amigo. Yo soy tu padre, tu papá cristiano, tu papá de acá de la tierra, pero tu Padre celestial está arriba, porque tú vienes de allá arriba. Yo soy tu papá en estos tiempos, porque Jehová, tu Padre y mi Padre han permitido que en este tiempo estés bajo mi tutela. Pero tú eres de allá de tu papá. Pero mientras yo estoy aquí en la tierra, porque me he encargado Jehová esta tarea, yo soy tu papá, no soy tu amigo. Y quiero que tú aprendas, hijo mío, para que cuando tú tengas tus hijos también hagas lo mismo. Y los cuides. Y tengan temor de Dios. Esas palabras van calando en el hijo, van quedando en su corazón. Ahora en estos tiempos donde Satanás atenta contra la familia, donde no quiere que exista pues matrimonio, porque el matrimonio viene de matriz, donde hay una mujer que da hijos y hay un hombre que es el que da la seguridad y la protección a los hijos, a la casa, a la esposa, al hogar. Él está afanado por destruir porque quiere convertir a todo el planeta en una Sodoma y en una Gomorra. ¿Para que se cumpla qué? La Biblia. Y Dios lo está permitiendo, ¿por qué? Porque estamos en los tiempos finales. Estamos en los tiempos últimos, donde el traslado o arrebatamiento de la iglesia está próximo. Así no lo crean los amigos reformados, etcétera, etcétera. No interesa. Lo que la Biblia dice se va a cumplir. Y en Éxodo 33, 11, 13 dice, porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo, yo te edificaré casa. Yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahí está hablando este hombre de Dios. El Señor le dice, yo te edificaré casa. Y no solamente casa material, está hablando de familia. Qué lindo, hermanos, que el Señor nos diga, yo te edificaré casa. Yo cuidaré de tu hogar, yo cuidaré de tus hijos, yo guardaré a tus hijos de las tinieblas que ahora están apareciendo, de toda esta ideología de género, de toda esta sodomización, de toda esta castración de los niños, de todos estos perversos hijos del diablo en los que se prestan las autoridades, se prestan médicos, todos se prestan. Todos se prestan porque todos están sirviendo a su amo Satanás. Y andan vetando por ahí una película que ha salido porque no les gusta. A mí del todo tampoco no me gusta esa película, pero por lo menos dice un tema que nadie quiere escuchar ahora. Y pastores no hablan tampoco de esto porque no les conviene. Se van los hermanos, dice, se van. Bueno, así me quede con uno, así me quede con mi esposa y mis hijos, yo seguiré hablando de lo mismo. Y así esté solito, hablaré con Dios de esto. Me tengo que decirlo. Y estos son tiempos en los cuales el Señor tiene que edificar nuestra casa. Y en el verso 28 dice, ahora pues Jehová, tú eres Dios y tus palabras son verdad. Y tú has prometido este bien a tu siervo. ¿Qué le prometió el Señor? Que edificará casa. Por eso tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica.
Ten ahora bien de bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti. Y ahí hay una oración. Qué linda esa oración, hermanos. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo. Éxodo 33. Éxodo 33, versículo 29. Ten ahora bien bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti. Porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Pero a mí me parece que esa cita bíblica no es. Esto no es. Parece que quien estuviera hablando ahí es David. Ten ahora bien a bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti. Hermanos, qué linda oración. Señor, bendice la casa de tu siervo, de tu sierva, para que permanezca perpetuamente amándote delante de ti, para que mis hijos conozcan tu verdad, tengan pasión por Dios, sepan quién es el Señor Jesucristo, sean conocidos por Dios, conozcan del poder de Dios, que cuando ellos necesiten algo sencillamente van a la oración y el Señor responde con poder por cuanto les mira su fe como la de un niño. Un niño cree lo que sus padres dicen. Lo mismo es con nosotros. Nuestro padre nos dice algo, nosotros lo creemos. Si lo dice la Biblia, lo creemos. Necesitamos pedir al Señor bendición en el hogar, porque requerimos que el Señor edifique nuestro hogar. Los cimientos de nuestra casa tienen que estar puestos en la palabra del Señor. ¿En qué están puestos los cimientos de nuestro hogar? ¿En qué están puestos? ¿Están puestos en el bien material? Se va a caer la casa. Están puestos en los amigos, en los contactos, en las cuestiones académicas, también se va a caer la casa. No que el dinero sea malo, no que los títulos académicos sean malos, sino que no son el cimiento del hogar. Se va a caer la casa, porque hay un montón de gente con mucho dinero y tiene el hogar destruido. Hay un montón de gente con muchos títulos académicos y tienen todo el hogar destruido. Eso no es el cimiento es Dios. No es el psicólogo, no es el psiquiatra, no es el consejero matrimonial que no conoce de Dios nada. Es más, es enemigo de Dios, es más, apoya la ideología de género, es abortero, etcétera, etcétera. Ese es peor, ese no tiene nada, es coaching, no tiene nada que decirnos acerca de la familia. ¿Dónde están los cimientos de nuestro hogar? Los cimientos de nuestro hogar deben descansar en la palabra del Señor. Requerimos de la oración para bendición del hogar, para que el Señor pues nos dé de su favor, de sus buenas palabras, que el Señor bendiga nuestra casa, derrame su misericordia. Todos los días nuestros hijos salen y van y vienen del colegio y vienen bien, salen bien, regresan bien. La mano del Señor está ahí, nos protege, nos cuida, no falta alimento, el Señor nos provee, el Señor nos bendice. Estamos ahí buscando al Señor. Esa es bendición del hogar que nosotros necesitamos y oramos por eso constantemente. El Padre creyente ora por eso. Y oramos también para que nuestra familia permanezca en el Señor por generaciones. Yo quiero que mis hijos sirvan al Señor y quiero que los que vengan después de Él sirvan también al Señor y los que vengan sirvan al Señor y así de generación en generación sepan de que hay un Dios todopoderoso. No sé cuántas generaciones más estarán sobre esta tierra. Sabemos, solo Dios, solo el Señor, el Padre Celestial sabe el tiempo y las sazones para esos momentos finales. Pero mientras tanto mi oración es, Señor, que mi hijo te ame, mi hija te ame y que los hijos de ellos te amen también y tengan esa pasión por el Señor. Esa es la mejor herencia. La mejor herencia no es la carrera universitaria, que es buena, no estoy diciendo que no. Algunos padres dicen, no, la mejor herencia para mis hijos es la carrera. Es una parte. La mejor herencia es que conozcan a Jesucristo como Señor y Salvador. Esa es la mejor herencia. Que tengan el respaldo de Dios, que su Padre sea Dios. ¿Quién los va a tocar si su Padre es Dios? ¿Quién va a salirles al frente si su Padre es Dios? ¿Qué ocasión o qué evento va a ser más fuerte para destruirlos si su Padre es Dios? Esa es la mejor herencia. ¿Qué hago yo llenándolos de títulos académicos que son buenos y que quiero que estudien? ¿Qué hago yo llenándoles y dejándoles una gran herencia, miles, millones de dólares, que es bueno también? Pero si su alma está perdida, se mueren y se van al infierno. Esa no es la mejor herencia. La mejor herencia es Cristo Jesús, Señor
y Salvador. Esa es la mejor herencia. Esa es la mejor herencia. Dice la Biblia en el Salmo 127:1: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Si el hogar cristiano no está constituido en el Señor, ¿cómo va a venir la bendición de Dios al hogar? Por eso decía al inicio que los padres cumplimos un rol importante para que nuestra nuestra oración por bendición en el hogar sea efectiva. Tengo pues que consagrarme al Señor. Tengo que edificar mi casa en el Señor. Y no hay pretexto, porque el diablo te va a decir, no, pero tú eres el único creyente, pero yo soy papá. Suponiendo que mi esposa no fuera creyente, yo soy creyente, yo tengo autoridad espiritual en mi casa. Yo voy a orar como padre creyente. Y voy a buscar y procurar y oraría, ayunaría porque mi esposa viniera a los pies de Cristo. Y clamaría día y noche. Pero ahora que los dos somos creyentes, ¿qué hacemos? Imponemos la ley de Cristo en el hogar. Hacemos que todo nuestro hogar esté constituido y basado en las cosas del Señor. Aquí no entra Barbie, aquí no entra cualquier cosa del mundo, aquí no entra nada de eso. Porque mi hogar está constituido en las cosas del Señor. Y mis hijos aprenden y entienden lo que afuera no podría entender nadie más. Para que ellos se vayan edificando en el Señor. Pero eso todo lo hacemos ¿en qué contexto? En el contexto de la bendición de Dios. ¿A través de qué? A través de cimentar nuestra casa en la palabra del Señor. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Cómo quiero edificar mi casa? Si yo soy padre, quiero edificar a mi casa pensando que dándole el mejor de los juguetes o dándole el Nintendo para que se estropee el cerebro del niño y se destruya los tendones de la mano y se destruya las partes cognitivas del cerebro estando ahí, día y noche. Yo creo que estoy edificando mi casa. No, lo que estoy haciendo es creando un hombre después mediocre, un hombre inservible, un hombre inútil, incapaz de distinguir la realidad de la ficción, un hombre engreído. Eso es lo que estoy fomentando en el hogar. Y si yo tengo mi hija y mi hija la lleno solamente de perfumes y de cosas y mira lo último que salió de Barbie, mira la Shakira, mira esto, mira lo otro, mira esto, ponte la ropa así, enseña el ombligo, enseña esto, enseña lo otro, o no me importa cómo te vistas, o no me interesa con quién andas, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy edificando mi casa de mala manera, estoy edificando la vida de mi hija para que después salga y esté extraviada, para que después tenga que estar derramando lágrimas, maltratada después por un hombre, o dañada en la vida, destruida en la vida. Eso es lo que la sociedad impone en estos días. No quieren edificar sobre el Señor, quieren edificar sobre ellos mismos, sobre la hojarasca, sobre la arena. Por eso que después cuando vienen las tormentas de la vida, cuando vienen los sucesos de la vida, todo se destruye, todo se cae. Y lo primero que hacen es echarle la culpa a Dios, como si Dios tuviera que ver algo en la vida disoluta que ellos llevan de manera voluntaria. De manera voluntaria y a partir de su propia naturaleza extraviada, viven de espaldas a Dios. Si Jehová no edificare la casa, si Jehová no edifica la vida de mis hijos, en vano trabajo yo. Es Jehová tiene que edificar la vida de ellos. Y Jehová empieza a obrar en nuestros hijos. ¿Por qué? Porque hay cobertura también de nosotros como padres, orando por los niños, orando por los hijos, así sea adolescente, sea joven, tenga hijos, hasta tenga nietos, usted es padre, sigue orando por ellos. Sigue orando. Salmo 115:14 dice, aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. ¿Qué es esto, hermano? Es una bendición grande que viene de Dios. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros, sobre vuestros hijos, sobre vuestras hijas. La mano poderosa del Señor. Pero quiero bendición para mi hogar. Entonces tengo que ser alineado a las cosas del Señor para que mi oración sea efectiva. Sea Jehová nuestro Dios, ¿no? Edifica casa que permanezca delante de ti para siempre. Una hermosa oración por el hogar. Tenemos que orar así, aprender a orar así. Señor, que mis hijos te amen,
No ore tanto, Señor, dale trabajo, dale estudio, dale el carro. No, 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 no. Señor, que te amen, que te conozcan, que tú los conozcas, que sean asidos por tu gracia. Esa es la primera oración del Padre. Que sepan quién eres tú. Y como parte de esa petición que uno hace por el hogar, está también el de accionar en las cosas que el Señor nos demanda a nosotros como padres. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instrúyelo, háblale del Señor. Hijo, mira, la Biblia dice esto, no, tú no tienes que pecar haciendo esto. Hijo, mira, la Biblia dice que Dios es un Dios de orden, ordena tu cuarto. No dejes la ropa tirada, no dejes los libros tirados, no dejes la mochila abierta, se destruye la mochila así, cargándola abierta, no ciérrala, saca los cuadernos que tienes que usar, tu biblioteca, pon todas tus cositas ahí. Tu pistolita, esa que te gusta usar, esa de juguete, esa que lanza unos dardos, guárdala, pone en su sitio. Hijo, cuando te cambies, la ropa va aquí al canastón de la ropa. Instruyéndole también en las cosas del quehacer de la casa. Y ahí uno va aplicando la Biblia. Arregla todo esto, hijito, porque el Señor es Dios de orden. Entonces tú también tienes que ser ordenado. Instruye al niño en su camino. Háblale. Hijo mío, mira lo que está pasando. Esto no se hace. Eso es pecado. Hijo, cuando tú seas grande te tienes que casar. Tienes que tener tu esposa y tus hijos. En el sagrado vínculo del matrimonio. No la convivencia. El matrimonio. Casado. Y ahí uno lo va instruyendo, para que eso sea guardado en el corazón. Y aun cuando fuere viejo, dice, no se apartará de él. ¿Por qué? Porque esa palabra está acá. Está acá en el corazón. Deuteronomio 6:7 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, o sea, en mí, dentro. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, todo el día. Primero ponlas en tu corazón, Padre. Por eso es que les decía todo esto al inicio. Primero es en ti, si tú quieres bendición para el hogar, si tú quieres que tu oración por tu hogar sea efectiva. Primero acá, en tu corazón. Y estas palabras que yo te mando, lo que está en la Biblia, estarán sobre tu corazón. O sea, tú las tendrás que tener en cuenta, tendrás que vivirlas tú mismo. Y las repetirás a tus hijos. Hijo, aprende a confiar en el Señor. Ama a tu Señor y Dios. ¿Qué dice la Biblia? Que si te humillares delante del Señor, Él te exaltará. Búscalo. ¿Qué dice la Biblia? Que Él es galardonador de los que le buscan. Ahí lo vas instruyendo. Y le hablas de eso todo el tiempo y en la casa y al acostarte y cuando te levantes. Hágalo escuchar la Biblia, que lea la Biblia junto. Póngale música cristiana, himnos. No le ponga cualquier música de esas que ahora llaman cristiana, no. Póngale música cristiana. Para que escuche, para que se llene de Dios, para que su corazón se llene de Dios. Para que sepa, para que esté sensible a todas las cosas que el Señor le va a hablar. Salmo 127, 3:5. He aquí herencia de Jehová son los hijos. Los hijos son herencia de Jehová. Nunca usted cuestiona el nacimiento de un hijo suyo. Nunca diga, ay, ¿para qué naciste? Dese una propia bofetada en la boca. Si es que usted le va a decir eso. Dese una bofetada. El padre creyente verdadero nunca cuestiona la existencia de sus hijos. Los hijos son una bendición de Dios. Pero como la Biblia dice que son herencia de Jehová son los hijos, pues Satanás salió con todas sus filosofías, ¿no? ¿Para qué vas a tener más hijos? ¿Por qué vas a tener muchos hijos? ¿Para qué? Porque todo este conjunto de creencias y filosofías de este mundo buscaban un solo punto, ¿no? Despoblamiento y control. En estos tiempos nos venimos a dar cuenta. Y hasta en las iglesias también, no, ¿para qué hablar de esto? No, ¿por qué vamos a tocar de esto? Hay que ser responsables, claro, responsables contrariando lo que la Biblia dice. Herencia de Jehová son los hijos, pero usted ve ahora a los aborteros que asesinan a los que están dentro, enformándose en el útero de su madre, y le llaman derecho a la aniquilación de un ser vivo, hijos de las tinieblas. Pero la Biblia dice, herencia de Jehová son los hijos.
Así sea el padre, sea un malvado, un violento. No digo muchas cosas si no me censuran, pero son herencia de Jehová. Pero ahora no, hay leyes como en el país del norte donde se puede exterminar una criatura aún estando en 9 meses. Hijos del diablo pagarán por esos crímenes. Pero la Biblia dice, herencia de Jehová son los hijos. Esa es ley espiritual. Crea, no lo crea, sea creyente, no sea creyente, es ley de Dios. Herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Mire, cosa de estima el fruto del vientre. Por eso es que, hermano, la palabra de Dios la quieren prohibir. Porque da con claridad contra toda la argumentación de este mundo gobernado por los peones de las tinieblas. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. O sea, no es que sea uno, no hay que ser responsable uno, dos, ya tres, ya no más, no porque se ve feo, se ve mal. No, hermano. Eso es una filosofía del mundo. Se ha metido, ha calado. No, pero ¿cómo los vas a criar? ¿Y para qué eres creyente? ¿No dice la Biblia? ¿No dice la Biblia? No he visto justo desamparado ni sus hijos que mendiguen pan. ¿Quién puso los parámetros? ¿Quién puso los límites? Fueron nosotros mismos y las filosofías de los hombres que venían desde la ONU, desde la OMS y de todos esos lugares. Todos esos dictámenes a través de los gobiernos. No tengas más hijos. Pero la Biblia me dice acá el que llenó su aljaba de ellos. Nos vamos dando cuenta que la Biblia nos quita todos esos parámetros que en la mente nos dejaron desde los años 40, 50, 60, 70, 80, 90 y ahora con mucho más fuerza. Donde quieren esterilizar a los niños, esterilizar a las niñas para que no tengan familia. Aberrante, ¿verdad? Vamos a apurarnos, hermanos, para terminar. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos. Así como hay maldiciones generacionales, también hay bendiciones generacionales. El salmo que leí fue el Salmo 103, 17. Y justicia sobre los hijos de los hijos. Hay bendición de Dios. El Padre cristiano está dando una herencia espiritual a sus hijos. Y esa bendición va a pasar. Así como pasa la borrachera, pasa la droga de generación en generación, pasa la perversión de generación en generación, también la bendición de Dios pasa. Porque había un padre creyente, había una madre creyente, había un hombre de Dios, tal vez dentro de la línea familiar, que en su tiempo, en su momento, oró por su casa, por su familia, por sus descendientes. Y llegado el momento, esa oración dio su fruto en el tiempo. Jeremías 32, 39 dice, y les dará un corazón y un camino para que le teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Qué grata promesa. Bendición generacional. Tenemos que orar por nuestros hijos, tenemos que orar por nuestro hogar, pidiendo bendición de Dios. Pero debemos empezar esa bendición de Dios en nuestra vida como padres. Tenemos que empezar primero en nosotros. Vamos a orar. Vamos a orar agradecidos al Señor por su palabra, por que el Señor ha sido bueno con nosotros. El Señor ha sabido bendecirnos en este tiempo y como padres creyentes tenemos una responsabilidad grande también de orar por nuestros hijos, por nuestra casa, por nuestra familia, pero orar también por nosotros mismos para que el Señor nos dé sabiduría, entendimiento, nos dé la capacidad de vivir una vida cristiana que impacte sobre nuestros hijos. Nuestra primera iglesia, hermano querido, su primera iglesia es su casa, sus hijos. Usted que es padre, sus hijos. Al varón que llegue a escuchar o ver este video, usted es pastor de su casa, de sus hijos. Usted impone la ley de Cristo en el hogar. Usted que es creyente, tal vez la esposa no sea creyente,
Si usted ya es que está conviviendo, apúrese por casarse. Formalice todo, usted es el creyente, formalice todo. Para que haya bendición continua en la casa. Pero si los dos son creyentes, usted, el esposo, la esposa son creyentes, o si han estado conviviendo, formalicen la situación para que haya bendición en el hogar, ya sean esposos, delante de la ley de los hombres. Y una vez formalizado, usted va a ver la bendición que va a fluir en el hogar, en la casa. Pero si el esposo no es creyente y la esposa es la creyente, usted desde su lugar, como ayuda idónea, usted ora por su marido, ora por sus hijos, y su bendición, la bendición que viene a través de usted por su oración para su hogar, no dejará de llegar, y sus oraciones no estarán en el aire o quedarán vacías, sino que tendrán respuesta. Si usted es conviviente, usted no se ha casado, usted ore para que su conviviente busque formalizar su relación. Ante los hombres es suficiente. Registro civil, casado, delante de la ley de los hombres, es como delante de la ley de Dios. Usted puede celebrar un matrimonio en una iglesia, amén, pero si no, que esté registrada en el registro civil de su país, de su nación, más que suficiente. Es testimonio incluso delante del Señor, que se han unido en el santo vínculo del matrimonio. Y eso trae bendición a la casa, trae bendición al hogar. Cierran puertas y cierran toda brecha abierta en el hogar. Usted ore, el Señor hará la obra que tiene que hacer. Y si los dos ya son creyentes, oren para que el Señor dé sabiduría y entendimiento y poder criar a los hijos sin exasperarlos, para que no se creen ellos resentimientos, ni demasiado controlismo, ni de tampoco el otro extremo, los padres Elí, permisivos, que después crean a ovnis y fines que dan mucho dolor y los padres terminan hasta desnucados en la vida espiritual y emocional por no saber colocar parámetros y límites a los hijos. Todo eso hemos aprendido el día de hoy. Y hemos aprendido también que hay bendición generacional para nuestros hijos. Oh Señor, tú hablaste a tu siervo y le dijiste que edificarás casa para él. Eso estaba orando David. Ahora te ruego, dice, te ruego que él oraba por su casa para que permanezca para siempre delante de ti. Bendición generacional. Bendición de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y te rogamos, Señor, que nos permita ser padres instruidos en ti, en lo que tú has mencionado en tu bendita palabra, Señor, para vivir y hacer cumplir tu voluntad, Señor, aquí en nuestra casa, en nuestro hogar. Ayúdanos, Dios, no nos permitas que seamos intemperantes y que vayamos al extremo del controlismo absoluto y del no dar tranquilidad a nuestros hijos. Ni tampoco vayamos al extremo de ser padres Elí, permisivos y condescendientes con el pecado. Señor, ayuda a todo hermano que tal vez está en un vínculo conyugal donde el esposo no es creyente, la esposa no es creyente. Que sus oraciones nunca queden vacías, Señor, y permite que el cónyuge venga a los pies de Cristo y se arrepienta y reconozca a Jesucristo como Señor y Salvador. Y te agradezco, Señor, porque hay creyentes en un hogar. Padre, y si tal vez hay creyentes que están en un vínculo que no es el matrimonial, sino que se han juntado, están conviviendo, permíteles que formalicen esa relación, ese vínculo, Señor, delante de la ley de los hombres. Y tú bendice esa casa, ese hogar, bendice los hijos. Y edifica esa casa en ti, Señor. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que le edifican. Señor,
Y te rogamos, Padre, por nuestros hijos, por nuestra familia, para que tú los bendigas, para que, Señor, ellos permanezcan en tu presencia por generaciones, Padre. Bendice nuestros hijos. Bendice nuestra casa, Señor. Tu santísima presencia more en mi hogar, en la casa de mis hermanos. Que nuestros hijos sean conocidos por ti, asidos por tu potentísima gracia. Y que te amen y que te busquen y que distingan los tiempos y que se den cuenta, Señor. Levántalos como aquellos 200 de la tribu de Isaacar que sabían lo que tienen que hacer. Eran sabios en los tiempos, ordenados en los tiempos y sabían lo que tenían que hacer. Guiados por ti, Señor. Padre, bendice nuestras familias y en esta semana que comienza, te manifiestes con poder sobre nuestras casas. Gracias, Señor. Gracias por toda bendición y por toda tu benevolencia. Padre, oramos así en el precioso nombre de Jesús, el Señor. Amén y amén. Amén, hermanos. Entonces, que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Detenemos nuestra transmisión ya por YouTube. Agradecidos al Señor por este tiempo. Agradecidos al Señor por este momento, porque ha sido bueno, ha sido misericordioso. Y el Señor ha estado con nosotros ahí, ayudándonos y bendiciéndonos en este tiempo. Muchísimas gracias. No se olvide de orar, no se olvide de llenarse de Dios, no se olvide de orar por su familia y no se olvide de vivir la vida cristiana, Y acuérdese siempre, cada vez que viene un problema y ya usted está medio que, como decimos acá en el Perú, muñequeándose, temblequeándose, acuérdese lo que el Espíritu Santo le va a decir. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del Hijo del Hombre que es como heno? ¿Ya te has olvidado de Jehová tu Dios? Esa palabra que esté ahí adentro del corazón, para que usted despierte. Ay, no tengo por qué desesperarme, tengo que confiar en el Señor, ¿verdad? El Señor le bendiga, bendiciones, gracia y paz para los que nos vieron o nos verán por YouTube. Dios les bendiga, queridos hermanos, Dios les bendiga. Que el Señor sea con todos ustedes y el Señor haga su voluntad en sus vidas y en sus familias. Bendiciones. Y acá por YouTube, por Zoom, ya dejo de transmitir por aquí también. El Señor les bendiga, hermanos. Bendiciones en Cristo, gracia y paz para todos ustedes. Recording stopped.